Buenos días, alumnos y alumnas. Nuevamente estamos para comunicarnos con ustedes, para poderle ayudar, ¿no es cierto?, a resolver las actividades que tienen para esta semana. De tal manera, ¿no es cierto?, que esta semana tenemos la clase 3 y la clase 4. Pero no olvidemos, ¿no es cierto?, yo me quedo en casa. Eso es importantísimo de que todos tenemos que recordar, ¿no es cierto?, y hacerlo. Bien, para la clase 3, el título es El Norte Grande y en la clase 4 El Norte Chico. En la semana pasada nosotros vimos básicamente las 4 macroformas que tiene el territorio nacional: planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Allí nosotros hicimos un dibujo y nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que en el caso de la cordillera de la costa se extiende por casi todo el país, el territorio nacional, pero se inicia a más o menos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Arica. Eso es lo que vimos, ¿no es cierto?, en la semana pasada. Hoy, que nos corresponde en primer lugar, ¿no es cierto?, el norte grande, aparte de estos conceptos que vimos en la semana pasada, vamos a ver, ¿no es cierto?, aguas superficiales para tanto el norte grande como el norte chico, el clima, biodiversidad y población. Allí en su texto, lo que corresponde a la página 14 y 15, que es el norte grande, ¿no es cierto?, allí vemos, ¿no es cierto?, cómo son las características de las planicies litorales, cuáles son las características de la cordillera de la costa, de la depresión intermedia y de la cordillera de los Andes. Luego dice aguas superficiales. Aguas superficiales, y aquí habla, ¿no es cierto?, de los ríos, dice que con escaso caudal, su régimen es pluvial, y si ustedes buscan en la parte superior, glosario, que significa régimen, vale decir de dónde provienen sus aguas principalmente. En este caso es pluvial porque sus aguas provienen básicamente de las precipitaciones que ocurren en el sector cordillerano y precordillerano durante el verano. Luego, ¿no es cierto?, nos habla de, existen además en el altiplano, existen lagos, lagunas, como el lago Chungará, y nos habla, ¿no es cierto?, que también napas subterráneas, que es en el caso de la Pampa del Tamarugal, ¿no es cierto?, que hay un gran lago de napas subterráneas, pero también en el caso particular de Arica, todas las aguas que nosotros tenemos y consumimos en la ciudad como agua potable provienen básicamente de napas subterráneas. Luego, ¿no es cierto?, el otro concepto es el clima, y allí aparece un mapa de clima y que nos da la simbología, y aparecen 3 climas: el desértico de altura y el frío de montaña. Pero en el caso del desértico, nosotros tenemos un desértico costero, como es el caso de Arica, Iquique, y el desértico normal, que es el sector de la depresión intermedia, o también como conocemos acá en el norte como Pampa. Luego, ¿no es cierto?, aparece en la página 15, aparece la biodiversidad. Dice que la vegetación del desierto es casi nula. Eso no significa que no exista, porque en el caso de la Pampa, ¿no es cierto?, existe el tamarugo, por lo tanto ahí existe vegetación, también existe vegetación en algunos oasis como el oasis de Pica, y en las quebradas como la quebrada de Azapa, la quebrada de Yuta, la quebrada de Camarones, etcétera, etcétera. Pero también encontramos, ¿no es cierto?, vegetación en el sector del altiplano y en la precordillera, y con la presencia también de algunos animales que son característicos de esta zona. Y aparece allí, ¿no es cierto?, en la fotografía, en la imagen C, aparece, ¿no es cierto?, lo que correspondería al sector del lago Chungará. Posteriormente tenemos, ¿no es cierto?, población, que es el otro concepto, vale decir, la población es las personas, cómo nos ubicamos, en qué lugar. Entonces, cuando hablamos de densidad de población, es la cantidad de población por kilómetro cuadrado, perdón. Pero si nosotros pensamos que nuestra región es extensa, norte, estoy hablando del norte grande, tenemos muy pocas
ciudades con mucha población. La ciudad más grande del norte grande es Antofagasta, pero nuestras ciudades no fluctúan sobre los 200, 1000, un poco más, y algunas mucho más pequeñas. Por lo tanto, la concentración de la población es solo en algunas ciudades. En el sector costero, Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, y en el sector hacia el interior tenemos pocas ciudades grandes, salvo, ¿no es cierto?, la ciudad de Calama. Eso nos está hablando, ¿no es cierto?, de ubicación de población. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer allí en la actividad dice: describe los paisajes, la fotografía, cuáles son los elementos culturales, vale decir, la intervención del ser humano, o artificiales que se aprecian en ellos. La segunda fotografía, si ustedes se fijan, la D, corresponde a la costanera nuestra, ahí está la playa del Laucho, es ese sector. La segunda pregunta dice: ¿cómo se refleja la influencia climática desértica en este paisaje? Vale decir, si nosotros miramos los cerros, hay vegetación, entonces ahí ustedes pueden escribir acerca de ello. ¿Qué relación puede establecer entre las características naturales de la zona y la forma que se distribuye la población? Vale decir, si naturales, si somos un desierto, entonces ¿en qué lugar podemos establecer la población? Y 4, ¿qué estrategia utilizaría para resolver la actividad? ¿Cómo fueron efectivas? ¿Cómo resolvieron ustedes esta actividad? Para el norte chico es similar, ¿ya? También están aguas superficiales, clima, biodiversidad, población. Y también las 4 macroformas que nosotros hablábamos en la clase anterior. La diferencia acá es, en esta parte, en el sector del norte chico, voy a hacer un pequeño dibujo. Supongamos que esta es la cordillera de los Andes, y de la cordillera de los Andes se desprenden algunos cordones montañosos que ocupan la depresión intermedia. Acá tenemos la cordillera de la costa, ¿ya? La cordillera de la costa, por lo tanto, y acá tenemos las planicies litorales. Entonces, estos cordones se desprenden de la cordillera de los Andes y provocan, ¿no es cierto?, que la depresión intermedia, que es esté ocupada por estos cordones. Estos dan origen a lo que se denomina los valles transversales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tenemos los valles de Elqui, Limarí, Choapa, etc. ¿Se entendió? Y entonces, en el caso, ¿no es cierto?, del norte chico, cordones montañosos ocupan la depresión intermedia, dando origen a los valles transversales. Eso es lo distinto que hay allí. Pero también habla de las aguas superficiales, ¿no es cierto?, habla del régimen, los tipos de clima. Aquí cuando hace el clima, ¿no es cierto?, aparece el clima estepárico, que es la estepa, son los pastos cortos. En otras palabras, en este sector comienzan a aparecer pastos, ¿no es cierto?, cortos, no hay una gran cantidad de árboles, pero también dice que hay un microclima. ¿Qué significa microclima? Significa que es un clima distinto a lo que corresponde a ese sector. Allí también está la definición de microclima. Entre ellos, ¿no es cierto?, el bosque Fray Jorge. Entonces es un clima distinto. Ahora, si vamos ahora a lo mismo ocurre con la población, ya un poco explicamos acerca de eso. Pero, ¿no es cierto?, si vamos a resolver ahora la actividad de la página 17, dice: describe los paisajes y la fotografía utilizando la información entregada. ¿Qué elementos indican que son paisajes semiáridos? Semiárido, ya les expliqué, ¿no es cierto? Allí llueve, pero poco. ¿Ya? ¿Qué unidades del relieve corresponden a cada paisaje? ¿Cómo saben? En la primera fotografía, ¿no es cierto?, ¿qué unidad es? Vemos, ¿no es cierto?, allí la cordillera de los Andes, pero también vemos, ¿no es cierto?, el valle transversal, como vemos allí. Por lo tanto, correspondería a la depresión intermedia. ¿Qué relación? Y la otra fotografía, ¿no es cierto?, si está cercano al mar, eso ya lo deberían de saber. ¿Qué relación existe entre el relieve, el clima y la forma de asentamiento humano que se muestran en la imagen D? ¿Qué relación existe entre el relieve,
si es montaña, si es un sector más plano, la forma de asentamiento humano, o sea, cómo se ubica la población, esos asentamientos humanos, que se muestra en la imagen, si hay una relación entre el clima, el relieve y cómo las personas se ubican en aquel lugar. Espero, ¿no es cierto?, que les haya aclarado y les haya servido lo que les estoy informando hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias.